Bien amigos, estamos con Reinaldo Trinidad Ardiles, director de la revista Agronoticias. Vamos, antes de entrar al tema de los transgénicos, que es el principal tema que vamos a tocar con Reinaldo, un breve comentario sobre él. Yo estoy impresionado porque hemos entrevistado a 3 medianos y pequeños productores de pisco, y no es la primera vez que lo hacemos, lo hemos hecho en anteriores programas, esta vez son de Cañete, en otras oportunidades han sido de Ica, también de Arequipa, y son decenas y creo que cientos de personas que se están metiendo en el negocio del pisco. ¿Tú crees que el pisco puede ser, guardando quizás las distancias en algún momento, en 20 años más adelante, algo así como el tequila en México? O sea, que conquiste mercados en el mundo. Yo creo que sí. No. Ya las bebidas y comidas del Perú ya están rumbo a conquistar el mundo. El reto es incrementar la productividad, por un lado, incrementar la calidad, pero no uniformarlo. Es un mensaje que deja muy claro Gastón Acurio. En el país de la diversidad no puedes homogenizar los productos. Entonces lo que tenemos que trabajar mucho es con esto que se llama denominación de origen. Cada pisco tiene su propio espíritu, digamos. Entonces, yo comenté en algún momento contigo, me sorprendió encontrar en Cajamarca uno de los piscos más extraordinarios de nuestro país. Sin embargo, de Lima para el norte el pisco no se puede llamar pisco. No se puede llamar pisco. Por denominación de origen, sí, ¿no? Entonces, creo aún más cuando, supongo, pertenecemos a la misma generación, Ricardo, cuando éramos muchachos, no teníamos dinero para tomarnos una chela, entonces había que apelar a un pisco. Claro. ¿Y qué cosa era el pisco de entonces? En el mejor de los casos, un pisco Sol de Ica o un pisco Vargas, Claro. pero de ahí no pasábamos. Sí. Ahora hay unos... No se conocía más. Yo aprendí a tomar pisco justo casi coincidiendo con la revolución gastronómica, era unos 10 años, gracias a mi amigo a Lucho Zúñiga, que me obsequió una botella del pisco acholado, ganador del 4º concurso, que era Magistradición, y fue el primer pisco sublime de arranque. Pasé del pisco junior que había tomado, que me parecía muy duro, a este excelente pisco. Y después de ello, cada vez pruebo piscos que realmente están alcanzando el grado de excelencia. Así es, como los que nos han obsequiado el día de hoy, que seguramente degustaremos después. Yo recuerdo, como tú dices, de joven Pisco Vargas, la otra marca que dijiste, Sol de Ica. Pisco Sol de Ica, que eran los más conocidos, y por ahí, gracias a la amistad que tenía mi padre con la familia Biondi Bernales, Claro. tuve la suerte de haber probado el pisco Biondi, pues, que sí era una exquisitez, ¿no? Exacto. En fin, gracias Reinaldo. Bueno, tenemos que brindar por el pisco, pues. Así es. Por el futuro del pisco, porque es parte de la identidad de nuestro país ante el mundo. Así es, Reinaldo. Reinaldo, entrando entonces ya ahora al tema de los transgénicos, queríamos escuchar tus comentarios, tus críticas eventualmente. Bueno, Ricardo, mira, cuando uno tiene un tumor maligno, caben 2 posibilidades según la ciencia médica: la quimioterapia o la cirugía, o a veces ambas cosas. Lo que no cabe es el maquillaje. Muy bien. El tumor maligno en este caso fue el Decreto Supremo 003-AG-2011, publicado el 11 de abril último, mediante el cual se autorizó el ingreso y la liberación de productos transgénicos agrarios y forestales para reproducción, es decir, semillas, plantones, esquejes y afines. Muy bien. Ese decreto fue improcedente, primero porque no fue debidamente consultado ni con las organizaciones agrarias ni con la sociedad civil, pero ni siquiera con los gobiernos locales y regionales. Y preguntamos a todos y todos nos dijeron que ninguno había sido consultado. Bueno, y segundo, porque mediante ese decreto se convirtió al Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA, en autoridad nacional en materia de los transgénicos, es decir, en el gran juez. Pero ¿qué ocurre? Que el gran juez en ese mismo momento estaba desarrollando un papayo transgénico con el cuento de que el virus de la mancha anillada del papayo había destruido entre el 40 al 70% de los papayales del país. Falso. Esa no era la alternativa. La alternativa lo ha desarrollado la Universidad Nacional Agraria de la Selva, con sede en Tingo María, que consiste en asociar
surcos o líneas de plátano con papayo, y el plátano debe tener algún elemento que disuade al bicho, al insecto vector de la enfermedad. Y de ese modo se controla fácil. Pero el INEA no quiere ver esa realidad, sino quieren meter el papayo transgénico. Entonces, primero, este dispositivo era improcedente porque convierte a la autoridad nacional en juez y parte. Por un lado va a fiscalizar y por otro lado hace transgénicos. Aún más, esa autoridad venía desarrollando desde el comienzo de Alan García una serie de seminarios para meternos en la cabeza de que si no entra la denominada biotecnología moderna, o sea, transgénicos, nos vamos a morir de hambre. Falso. Esa institución lo que debería haber hecho y hacer es estudiar el potencial de nuestros recursos genéticos propios. Te pongo el último ejemplo que todos estamos viendo, es el caso de la quinoa. Gracias felizmente a investigadores como los de la Estación Experimental ILPA de Puno, casi abandonados y ahora controlados desde Lima, a la Universidad Nacional del Altiplano, la Universidad de Ayacucho, recuerdo algunos nombres ilustres que creo que nos faltaría tiempo para mencionarlos, pero gracias a ellos, ahora la quinoa se convierte en un producto de exportación. Ya los peruanos ya no podemos consumir quinoa porque se ha disparado de un precio de 2, 3 soles por kilo, ahora no se encuentra quinoa en Lima por menos de 9 soles. Y ahora la quinoa roja, ¿no? También. Exacto. Y acaba de... Que tiene gran posibilidad en Arequipa, en Majes. Por supuesto, porque la quinoa roja además tiene antocianina, que es un antioxidante. Bueno, lo último que acabo de enterarme es que la empresa del presidente del Consejo por la Paz de Francisco Díaz Canseco ha exportado 2 contenedores de quinoa, más o menos 40 toneladas de quinoa al Líbano. Así que se nos abren una serie de mercados. Bueno, entonces el INEA, en vez de trabajar en enseñar la polinización, la hibridación, la injertación, la hibridación, la inseminación artificial, el trasplante, en vez de trabajar primero, en vez de hacer el primer piso, el segundo piso, el tercer piso, quiere hacer el último piso. Es absurdo. Bueno, muy bien. Esa era la primera razón. Y la segunda, porque era un atentado, este dispositivo, porque querían que se utilice al INEA como un caballo de Troya de las transnacionales que quieren meternos a los transgénicos o la tecnología para apropiarse de los recursos genéticos de nuestro país. En este sentido voy a poner un ejemplo, carísimo para los cusqueños. La transgénesis puede permitir ponerle al famoso maíz blanco gigante del Cusco un gen digamos, de una pulga que le permita poner más proteína o tener resistencia a determinada enfermedad, y ese maíz transgénico, con todos los ingredientes del Cusco, se vuelve propiedad de quien ha hecho el proceso. Entonces, sin pagar derecho alguno a los pueblos que domesticaron, conservaron, multiplicaron y cultivaron esta especie. Bueno, entonces, por una serie de consideraciones, la Sociedad Peruana de Gastronomía, Conveagro, la Asociación de Municipalidades, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, la Asociación Médica Peruana, la Asociación de Municipalidades, la Asamblea de Gobiernos Regionales, coincidieron en demandar la derogatoria. Muy bien. El primero gana Perú a través de la candidata a la primera vicepresidencia, Marisol Espinosa Cruz, fue a expresar a una conferencia de prensa que ofrecían las instituciones que he mencionado, fue a expresar la identificación plena de Gana Perú con la demanda, con el rechazo de estas instituciones al decreto, y exigencia derogatoria y pedido de moratoria además. Luego, el 16 de junio, el presidente Humala firmó un compromiso igualmente rechazando a los transgénicos y abogando por la defensa de la biodiversidad. Paralelamente, el ahora ministro de Agricultura, Miguel Calló, cuando era dirigente, compartía la misma demanda de rechazo a los transgénicos y de derogatoria del decreto 03. Muy bien. Aún más,
cayó el 15 de septiembre en la feria, la cuarta Feria Gastronómica Internacional de Lima, Mistura, se compromete ante la presidenta de Conviagro, Lucila Quintana, y el presidente de la Sociedad Peruana de Gastronomía, Mariano Valderrama, a derogar el decreto el domingo 18. Pero él cambia minutos después y ya no habla de derogatoria, sino o modificación o complementación. Pues ayer salió este decreto 0011-2011 AG, mediante el cual... Te interrumpo, Reinaldo, sí, porque por favor. me hacen señas para ir a unos cortecitos para después comentar el decreto supremo número 011-2011 AG. Publicado ayer. Publicado ayer, dicta normas sobre seguridad de la biotecnología en el desarrollo de actividades con organismos vivos modificados agropecuarios o forestales. Regresamos, estamos con Reinaldo Trinidad Ardiles. Para comentar el último decreto supremo, número 011-2011, relacionado con los transgénicos, vamos a hablar claro, vamos a escuchar los comentarios de Reinaldo Trinidad, director de Agronoticias. Si gustas, puedes leer el primer artículo, ¿qué dice? Por supuesto. El primer artículo dice que mediante la ley número 2710... No, está en la resolución, acá está. Ya, el primer artículo decreta, artículo 1, la autoridad competente no admitirá solicitudes relacionadas a las actividades de introducción para liberación al medio ambiente de organismos vivos modificados, OVM, mientras el órgano sectorial competente del sector de agricultura no cuente con las líneas de base de la agrobiodiversidad nativa que permita una adecuada evaluación de las actividades de liberación al ambiente de OVM, o sea, organismos vivos modificados. Bueno, es un galimatías, pero en fin, lo que quiere decir es que desde el saque, dice, no van a ingresar transgénicos, ni se va a liberar al medio ambiente, mientras lo que dice la línea de base, mientras no se tenga un estudio de los recursos genéticos del país. Eso bastaría para aplaudir, ¿ya? Bastaría para aplaudir. ¿Por qué? Porque eso podría durar hasta las calendas griegas, por una razón. El Perú no ha levantado un registro y no tiene un estudio ni siquiera de las variedades de papa y las especies que ha aportado el Perú para la humanidad son 182. Esos son los productos de nuestra agrobiodiversidad, los identificados. Pero hay 4.500 plantas identificadas con fines utilitarios. 4.500, pero hablemos solo de 182 plantas. Ahora hablemos de animales. ¿Quién ha estudiado al ñandú andino o el suripuneño? A toda la fauna ¿qué información selvática? Tenemos? Claro, de la vizcacha, de la perdiz, de la chinchilla. Nadie. Así que eso podría, en teoría. Pero la trampa está en lo siguiente. Por un lado, se sigue manteniendo a Línea como juez y parte. Autoridad nacional en el tema para fiscalizar y a la vez para hacer transgénicos. Entonces subsiste el propósito de utilizar a Línea como un caballo de Troya para ensamblar transgénicos en nuestro país. Primera cuestión. Segunda cuestión es que el Línea no tiene en este momento ningún proyecto o programa orientado a establecer esa famosa línea de base. El otro aspecto es que queda prohibido la importación, pero te repito, no la producción dentro del país. Luego dice que el INIA, léete el artículo 4. ¿Cómo no? Vamos a leer el artículo 4. El artículo 4 dice, el INIA deberá acreditar las competencias de su laboratorio, repito, el INIA deberá acreditar las competencias de su laboratorio para actuar como laboratorio de referencia y o certificador de la condición de no OVM, o sea, de no organismos vivos modificados, de semillas u otro material genético del ámbito agropecuario, materia de importación y o exportación. Muy bien. Dice, por favor, repite la primera parte nomás. El INIA deberá acreditar las competencias de su laboratorio. Suficiente. Deberá. Mejor dicho, ¿cuándo se dio el decreto supremo 03? El 15 de abril. ¿Cuánto ha pasado? 6 meses.
Mejor dicho, hasta ahora no tiene ni laboratorio ni personal que acredite su competencia. Entonces, sin embargo, en el artículo siguiente, el número 5, se le asigna a este laboratorio, se le asigna la responsabilidad de ser el laboratorio oficial de detección. ¿Por qué? Porque ante la falencia o inexistencia o incapacidad de este, se va a tercerizar el servicio en favor de ciertos laboratorios privados. Y uno de ellos es el laboratorio de una empresa de la que es accionista del ministro de Agricultura. Bueno, otro, se dice que para facilitar la detección, el SENASA va a capturar muestras en los puertos, aeropuertos y garitas, en fin, y se los va a enviar al laboratorio de línea. No tiene capacidad de hacer este muestreo el SENASA, ni tampoco línea. En síntesis, este es un maquillaje, es más de lo mismo, contradice a todo lo que ofreció el presidente Humala y por consiguiente es parte de la corrupción que todavía no se ha erradicado. No existe el laboratorio, no existe capacidad, se va a tercerizar y es un tema que seguramente va a dar muchísimo más que hablar, Reinaldo. Me hace señas, ya el tiempo nos ha ganado. Reinaldo, muchísimas gracias por tu participación, muy amable. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Doy paso a mis compañeros en Arequipa, nos vemos el día de mañana.